Los coches eléctricos son un timo. Muy buenas gente, en el vídeo de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y es el por qué los coches eléctricos a día de hoy son un timo. O al menos tal y como nos lo quieren vender desde la Unión Europea. Y sí, tranquilo, no soy yo un negacionista del coche eléctrico, no soy yo un negacionista del cambio climático, pero sí que tengo los pies en la tierra e intento ver los datos de la forma más objetiva posible. Así que dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. Digo que los coches eléctricos tal y como están hoy en día son un timo porque cuestan alrededor de unos 10.000 euros más que un coche de combustión similar. Digo similar siendo optimista, porque realmente tienen unos acabados mucho peores. Además hay que tener en cuenta que esta diferencia de precio viene dada por un montón de ayudas que hay desde Europa al coche eléctrico. Hablamos de ayudas que en España pueden llegar en torno a 5.000 euros. Además, a esto hay que sumar un montón de regulaciones que tienen los coches de combustión, lo que hace que estos sean mucho más caros que antes. ¿Cuánto? Pues quiero recordar que ahora mismo el precio medio de los coches en España había pasado la barrera de los 20.000 euros, algo que no había sucedido hasta ahora. Estamos hablando de que quizás unos 2.000, 3.000, 4.000 euros de los coches actuales nuevos vienen por parte de regulaciones que pone la Unión Europea en cuanto a dejar de contaminar y demás. Y tú puede ser que estés de acuerdo con todas estas cosas, pero claro, esto no acaba aquí. Los diferentes gobiernos de Europa, y concretamente el nuestro, porque somos los más idiotas del pueblo y queremos ponernos la medallita verde los primeros de turno, pues queremos intentar prohibir los coches de combustión para 2030 o 2040 o 2050 o 2100 o cuando a Pedro Sánchez le dé la gana. Pero yo lo que denuncio y voy a denunciar en este vídeo es que todas estas regulaciones no tienen demasiado sentido. Además hay mejores formas u otras alternativas de intentar compensar la huella de carbono o el daño ambiental que provocan los coches de combustión. Así que vamos a comenzar con los datos. Y esto es muy importante. Un coche de combustión produce unas 54 toneladas más de CO2 a lo largo de toda su vida útil respecto a un coche eléctrico similar. Esto lo que quiere decir es contando ya la fabricación y todos los kilómetros que se le harán a ese coche, contando todo, desde que te compras el coche, que se fabrica, hasta que lo mandas al desguace. Un coche de combustión produce unas 54 toneladas más, repito, que un coche eléctrico. Y yo sé que cuando te digo 54 toneladas piensas que es mucho, que es una barbaridad, que tenemos que ir a por el coche eléctrico, pero un coche eléctrico no consume cero. De hecho, los coches eléctricos tienen una contaminación, creo que era un 10, un 20% más contaminante que un coche de combustión. Es decir, que si solo cogiésemos un coche eléctrico y un coche de combustión y midiésemos la huella de carbono hasta que se fabrica, veríamos sorprendentemente como el coche eléctrico es más contaminante que el coche de combustión. Pero lógicamente hay que mirarlo todo en un ciclo de vida. Y en ese ciclo de vida, como os he comentado, vemos que hay una diferencia de unas 54 toneladas. Ahora bien, tenemos que un poco echar cuentas. Hemos dicho que hay diferencia de 54 toneladas. Y hemos afirmado también que hay una diferencia de en torno a 10.000 euros de precio entre un coche de combustión y uno eléctrico de similares características, que ya os he comentado que no lo son. Además, eso es teniendo en cuenta un montón de ayudas por parte de la Unión Europea, ayudas que tú estás pagando con tus impuestos, no te pienses que son ayudas y que son gratis, porque no es así, gratis murió hace tiempo. Y además tenemos un precio inflado de los vehículos de combustión porque cada vez hay unas normas más severas, que además están obligando a los fabricantes a que se junten entre ellos, que si queréis hablaremos de esto en futuros vídeos, como los diferentes grupos automovilísticos se están juntando. Por ejemplo, lo que ha pasado con el grupo PSA y Fiat, que se han tenido que juntar para hacer frente a los nuevos desafíos que le está imponiendo la Unión Europea. Pero claro, ¿existe un precio para intentar solventar una tonelada de CO2? Sí, lo existe. Si buscas en internet cuánto cuesta compensar una tonelada de CO2, encontrarás precios desde los 20 euros hasta los 50. De hecho, si nos vamos a Sendeco CO2, que es donde podemos llegar a comprobar el precio de la tonelada de CO2 ahora mismo, quiero recordar que estaba en torno a 43 euros. Podemos hacer un cálculo rápido. Si hemos dicho que hay una diferencia de 54 toneladas durante toda la vida útil de un coche eléctrico, además vemos que se puede llegar a compensar la tonelada de CO2 con unos 40 o 50 euros, ponle 50, tenemos 50 por 50, 5 por 5, 25. 2.500 euros. Es decir, que tú ahora mismo te podrías comprar un coche de combustión tranquilamente y a lo largo de la vida útil de ese coche de combustión, que pueden ser 10, 15, 20 años, ir comprando toneladas de CO2 para compensar y llegarías a un total de 2.500 euros. ¿Tienes esa alternativa o tienes la alternativa de gastarte 10.000 euros más en un coche eléctrico con peores acabados y que en definitiva es peor que el de combustión a día de hoy? Y sí, yo sé que si tú eres un defensor del coche eléctrico aférrimo me empezarás a decir, pero es que los coches eléctricos tienen menos mantenimiento, tienen no sé qué, tienen no sé cuál. Perfecto, si yo no te digo que no estoy en esa lucha. Yo lo que te estoy diciendo es que el motivo por el cual la Unión Europea nos intenta meter con calzador los coches eléctricos y está subiendo el precio a los vehículos de combustión es falso. Bueno, no es falso, existe el cambio climático, pero a lo que voy es que se puede compensar de otras formas, ¿vale? No es la única solución el coche eléctrico, no es la panacea, no es algo que va a hacer un cero de CO2, no es así,
es mejor que el coche de combustión, pero si tú coges y lo compensas, aún así te ahorras unos 7.500 euros. ¿Qué pasa? Que esto no interesa. ¿Y por qué no interesa? Pues porque ¿dónde están los mayores grupos automovilísticos de Europa? Sí, en Alemania. Ahí tenemos al grupo Volkswagen, ahí tenemos a Mercedes, tenemos también al grupo BMW. Y claro, teniendo en cuenta que Alemania prácticamente es quien lidera la Unión Europea, si los diferentes grupos automovilísticos alemanes están gastando ingentes cantidades de dinero en promover el coche eléctrico, Alemania lo intenta imponer la Unión Europea, como somos idiotas, nos ponemos la medallita verde que ya os he comentado, también queremos imponerlo y entonces ya tenemos medio el pastel. Y claro, aquí también hay que tener en cuenta varias cosas, porque todos los gobiernos están optando por llegar a una fecha y prohibir el vehículo de combustión, cuando aún el vehículo eléctrico, porque se ve en el mercado, no es igual de rentable, por así decirlo, que el vehículo de combustión. Entonces yo me pregunto, oye, ¿no hubiera sido mejor que en base a estos estudios científicos que os intentaré dejar aquí abajo en la descripción del vídeo, intentar poner esos impuestos? Fíjate lo que te está diciendo un liberal, intentar poner esos impuestos en base al cálculo de carbono que sería teóricamente esos 2.500 euros que hemos hablado así a ojímetro, y que de forma íntegra, porque claro, si no estamos trampeando las cosas, de forma íntegra, esos 2.500 euros correspondiente por cada vehículo vaya a intentar subsanar el daño que estamos causando al cambio climático, oye, estaríamos en las mismas. Y así, mientras tanto, los coches de combustión se encarecen simplemente por el daño a terceros que provocan, teniendo en cuenta que vaya todo íntegramente a intentar paliar el cambio climático, y los coches eléctricos ya llegará un momento en el que por sí solos, el mercado, la gente se vaya concienciando, además se abaraten, la gente empieza a cambiar. De esa forma es un proceso muchísimo menos traumático que lo que está intentando vendernos la Unión Europea, que en definitiva lo que va a hacer es que el precio de los coches, que ya se ha incrementado bastante en los últimos años, suba todavía a 2.000-3.000 euros. Es decir, que te vas a tener que comprar un coche de segunda mano. Y claro, los coches de segunda mano te empezarán a subir los impuestos de circulación porque contaminan y demás. Y eso sí, una de las trampas más gordas, ¿sabes cuál es? Que todos esos impuestos que están poniendo a la gasolina, al diésel, se incrementan los impuestos de circulación para los vehículos más contaminantes y todas estas gilipolleces, no van a paliar el cambio climático. No. Todo ese dinero va al Estado central y en un 50% casi va a pagar las pensiones. Sí, así va. Así que lo siento mucho, si de verdad quieres coger y quieres intentar cambiar el cambio climático, creo que comprarse un coche eléctrico hoy en día no es una de las mejores soluciones. Hay otras alternativas y otras formas de compensarlo. Comprar un coche eléctrico para intentar compensarlo a día de hoy es una de las más caras. Pero es que además no acaba aquí la cosa. Vosotros tenéis que tener en cuenta que también hay mucha gente que dice, buah, es que un coche eléctrico me he gastado 20 euros en todo un año haciendo una pila de kilómetros. Ya, chato, eso es ahora. Eso es ahora porque ahora mismo el Estado recauda 20.000 millones de euros de la gasolina y el diésel. Pero tú te piensas que cuando los vehículos de combustión estén prohibidos y por tanto el Estado deje recaudar eso, 20.000 millones, que es un tercio del gasto en sanidad, ¿no va a subir los impuestos a la luz? Ya. Mis cojones. Entonces ese beneficio que obtienes ahora, porque la luz es barata, entre comillas, respecto a la gasolina, probablemente dentro de 10, 20 años no va a ser así. Aparte, luego hay que tener en cuenta que cómo producimos esa electricidad. Esa electricidad en España tampoco se produce en un 100% a través de energías renovables, entonces también estamos contaminando por ahí. Y claro, si los gobiernos que también en esto son idiotas y quieren poner centrales eólicas, hidráulicas y este tipo de energías renovables que son intermitentes por muy buenas y eficientes que sean, y son caras, por cierto, en vez de poner energía nuclear, que es lo que dice el consenso científico para intentar mitigar el cambio climático de la forma más rápida, pues ya ves tú. ¿Por qué? Pues porque es lo que se ha visto en Alemania. En Alemania quitaron todas las centrales nucleares, porque ya sabes, Merkel tuvo que pactar con los verdes, y no sé por qué la izquierda progresista y verde está súper en contra de las centrales nucleares, porque claro, eso es algo que hizo el demonio, no un conjunto de científicos bien estudiados, no, eso lo hizo el demonio. Entonces ellos quieren plantar molinos y otras cosas que son, como te he dicho, mucho más caros y son intermitentes. ¿Y qué tiene que ver esto con la lucha contra el cambio climático, que sean intermitentes? Muy simple, que si son intermitentes se necesita algún tipo de energía de respaldo para intentar subsanar esos cortes. ¿Cuál? Carbón y gas, así de simple. Ah, pero es que el carbón y el gas contaminan. Ya, bueno, pero eso la población no lo sabe. Y esto no es algo que repito en mi mente. De hecho, creo que fue en la Agenda 2050 o en algún programa electoral del PSOE. El PSOE decía que actualmente en España morían unas 8.000 personas al año por culpa del cambio climático, cosa que es cierta. Y ellos lo querían reducir a unas 2.500 a través de eso, la imposición del coche eléctrico, más energías renovables y todas estas cosas. Pero, ¿por qué solo 2.500? Ah, porque no quieren utilizar energía nuclear. Claro, si utilizasen energía nuclear igual de 2.500 lo bajábamos todavía a 1.500, a 1.000 o incluso menos. Pero eso ya a la población no se le dice, a la población se le dice lo que le interesa. Porque, repito, a la izquierda, últimamente, en los últimos años, no sé el por qué,
no hace caso a lo que dicen los científicos, porque ya sabéis que los políticos no hacen caso a lo que dicen, y opta por decir, no, es que la energía nuclear también es mala, entonces no lo ponemos. Cuando, repito, el consenso internacional de científicos aboga por la energía nuclear. Entonces vamos a resumir todo esto. Vemos que un coche eléctrico produce unas 54 toneladas menos de CO2 que un coche de combustión. Hemos visto que eso en el mercado a día de hoy te costaría compensarlo 2.500, 3.000 euros, ¿vale? Estamos hablando que la diferencia de un coche de combustión a uno eléctrico hoy en día está en torno a 10.000 euros. Además vemos cómo hay mejores alternativas para intentar mejorar el coche eléctrico, como es, por ejemplo, poner impuestos, pero impuestos de verdad, impuestos que luego vayan a subsanar el cambio climático a los coches de combustión, y en base a un cálculo científico, que se calcule lo que va a llegar a contaminar ese coche y entonces se le ponga, no como ahora, que es a ojímetro y que luego ese dinero va a pagar las pensiones y la sanidad. Entonces de esa forma no pasaría nada. Oye, tendríamos los coches eléctricos que por sí contaminan poco, el tiempo poco a poco hará que esos coches eléctricos se vayan abaratando y los coches de combustión, como contaminan, oye, no pasa nada, tienen ese impuesto, con eso garantizamos que produzcan la misma cantidad de CO2 que los coches eléctricos y ya está. Y repito, no hago este vídeo porque sea un negacionista ni del cambio climático ni el coche eléctrico. Hago este vídeo porque es un problema el cambio climático, pero los científicos afirman que, por ejemplo, la energía nuclear es lo mejor que hay. Aparte, yo creo que las medidas que están optando los diversos políticos de imponer cosas es malo. Sí, puede ser que de forma artificial consigas subsanar primero el cambio climático, cosa que dudo, pero ¿a cambio de qué? A cambio de un daño económico brutal, a cambio de una serie de regulaciones brutales, a cambio de que la gente no se pueda comprar un coche nuevo. Esto además tiene otros efectos secundarios, como que es que bajará la producción de los coches, porque bajarán las ventas al incrementarse el precio, y eso, por ejemplo, aquí en España provocará que igual alguna fábrica tenga que cerrar. Además, como vamos en pro del coche eléctrico, los coches eléctricos requieren menos componentes, y quiero recordar que en España había una fábrica muy importante de cajas de cambio, que trabajaban bastantes personas. Entonces, esto tiene muchas consecuencias, los políticos solamente tiran por lo verde y no han tenido en cuenta otras cosas. Eso es básicamente lo que denuncio en este vídeo. Eso, y que hay otras alternativas para intentar compensar el daño que provoca tu coche. Lo que pasa es que los políticos no quieren hacer eso. Y ya está, no tengo mucho más que decirte. Simplemente, si te ha gustado este vídeo, déjamelo aquí abajo en los comentarios y ponme lo que opinas al respecto, si crees lo mismo que yo. Y ojo, repito una vez más, que se me entienda bien, que no estoy en contra ni del coche eléctrico ni del cambio climático. Estoy en contra de la injerencia de los políticos y de cómo manipulan el mercado. Porque el mercado por sí solo se regula, pero los políticos quieren regularlo y meter mano creyendo que es lo mejor sin tener en cuenta la serie de consecuencias que ya os he explicado que tiene. Y por cierto, suscribiros también a mis redes sociales, sobre todo a TikTok, estoy muy activo últimamente. Y ya está, no os doy más la chapa, nos vemos en la próxima, adiós.